10 de la mañana, 8 minutos. Bueno, más temprano les anunciábamos que íbamos a estar hablando sobre esta historia de una pasión jamás contada. Estamos refiriéndonos al libro de Cynthia Huila, Eva y Juan, con una sugerente fotografía realmente de una Evita y un Juan Domingo Perón muy jóvenes. Ya disponible este libro. Lo primero, decirle a Cynthia, darle la bienvenida, los buenos días, agradecerle estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal? Gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Realmente con... Uno ha visto mucho, se ha visto y se ha leído sobre esta historia, lo que nunca, tal vez nunca enfocada directamente desde la historia humana del amor, de la pasión, sino más bien siempre ganada por el entorno político, claro, por la tremenda figura de Juan Domingo Perón. ¿Acaso se podían despejar de la política estas figuras? Y el tema de Evita. Entonces, ¿por dónde va esta historia de pasión jamás contada, como lo planteas en tu libro? Como Cynthia? tú dices, por la parte más íntima, más humana, por las emociones que vive una pareja que se enamora hasta los huesos, como se enamoraron ellos, y por las emociones de cada uno en particular, porque para entender por qué nos enamoramos, primero tenemos que saber cómo aprendimos el amor. Entonces me interesó estudiar la genealogía de ambos desde que eran muy chiquitos, cómo crecieron, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, dónde crecieron, cuáles eran las prohibiciones o no de la época en la que vivieron, la cultura que los vio crecer. Entonces, a partir de esto, empecé a entender un poco qué pasaba por las cabezas de estas dos personas que luego se encontraron y terminaron siendo los personajes que fueron. En realidad había, por supuesto, mucho escrito acerca de ellos, pero, como bien decías tú, a nivel político, público, y me interesaba el otro aspecto, el humano, el íntimo, el que estaba puertas adentro de su casa, de su dormitorio y de sus emociones. Así que ese fue el desafío. ¿Y qué Perón, por ejemplo, ya que estamos planteándolo, qué Perón es el que descubre el libro Puertas Adentro? ¿Es ese líder que aparecía en los actos políticos y en la toma de decisiones, o es alguien totalmente distinto? Es un hombre muy ambivalente, el que pude descubrir, el que pude intuir. Yo hice una investigación muy profunda para hacer este libro. Este libro es un tejido, una mezcla entre ficción y no ficción. Pero de acuerdo a lo que pude investigar de historiadores clásicos, revisionistas y todo el material que había y que pude ver, descubrí un chico que nació y que creció primero en el campo, luego en lo inhóspito del sur, con un papá que era administrador de estancias, que se mudaba todo el tiempo, que estaba siempre atento a la gente, que creció entre peones. Los peones eran parte de su familia, después luego terminaron siendo parte de su novela familiar. Un padre juez de paz, muy sensible, que le enseñaba a través de los versos del gaucho Martín Fierro a tener en cuenta a la gente, a ser generoso. Una mamá descendiente de tehuelches, una vida muy signada por las ausencias y el abandono, con una abuela uruguaya que había tenido un primer matrimonio con un hombre uruguayo, con hijos, y que había vivido un amor clandestino con el abuelo de Perón, sin haberse casado. O sea, bastantes similitudes en su genealogía, en su historia, con la historia de Eva. Y luego este niño, con todas esas marcas de sensibilidad amorosas, termina yendo a la academia militar, en ese momento regida por hombres muy duros, germanos, maestros prusianos, que ponían las emociones del lado de las mujeres, con lo cual había que atar la sensibilidad y adherirse a la norma. Y en un momento difícil como es el momento de la adolescencia, en donde todo lo que te enseñan se revoluciona y te rebelás. Cuando sos adolescente te rebelás contra lo que te enseñaron. Imagínate si lo que te enseñaron no tiene nada que ver con lo que te muestran en la adolescencia, comienza en tu cabeza a surgir
una especie de marea, ¿sí? Como las olas del este que tienen ustedes, la brava y la mansa, una especie de marea contradictoria y ambivalente que yo creo que rigió la vida de este hombre hasta el final. Elegís, para mencionar esta historia, elegís sugestivamente ponernos a los lectores, a los potenciales lectores, frente a una historia de una pasión y no una historia de amor. Evidentemente eso me genera inmediatamente la asociación con cuestiones temperamentales, instintivas, mucho más fuertes en lo emocional que si me plantearas una historia de amor. Es decir, de hecho, me genera de alguna manera un paralelismo entre lo pasionales que fueron en sus vidas políticas ambos. Bueno, me genera la idea de una fuerte, tórrida, intensa pasión vivida entre ambos. ¿Es lo que se va reflejando en las páginas del libro? Sí, es muy interesante lo que decís. Cuando una persona es muy pasional en su vida pública, difícilmente no lo sea en su vida privada, en sus relaciones más íntimas. Y bueno, obviamente que estos dos personajes han mostrado ser terriblemente pasionales. Ella ha mostrado una pasión que la ha llevado incluso a tomar el cuerpo, porque no le puso límite. La pasión en un amor es muy interesante que esté teñido de pasión, porque el amor tiene más que ver con la construcción de un tiempo y la pasión tiene que ver con el cuerpo, con la urgencia erótica del cuerpo. El problema creo que está que cuando la pasión nos toma el cuerpo, hay que tener un límite, porque si no, el límite puede ser la enfermedad. El cuerpo puede enfermar de pasión. De ella, Evita, enfermó y terminó muriendo. Y yo creo que terminó muriendo por no saber detenerse a tiempo. Ella luchó no contra su enfermedad, sino luchó por su causa hasta el final. Ella trabajaba 20 horas diarias en la Fundación Eva Perón, no paraba, a sabiendas de que estaba enferma, negando el nombre de su enfermedad. Ella no paraba de trabajar y estaba allí, terminaba totalmente destruida, tenía ya una anemia muy grande, tenía un cáncer avanzado y terminaba agotada, con los pies descalzos, necesitaba sentir las baldosas frías en sus pies del agotamiento y del hinchazón de las piernas, pero no quería irse hasta atender a la última persona que viniese a verla en pos de darle ayuda social, contención emocional. Era una mujer extremadamente humana. Y en lo íntimo, ¿cómo vivió Perón ese apasionamiento de Evita por su acto de servicio hacia la gente, que imagino muchas veces en la intimidad lo fue dejando de lado? Y claro, imaginas bien. En principio, bueno, el apasionamiento de ellos, y esto, claro, yo lo obtengo no solo de algunos detalles que leí, yo miré muchos discursos, traté de mirar un poquito más allá, de ver gestos, inflexiones de la voz, las palabras no dichas, los silencios. Además me entrevisté con gente que los conoció a través de otras personas, acumulé anécdotas, en fin, traté de armar con lo que había, lo que faltaba. Y sí, fue una pareja en principio muy apasionada como pareja, porque ella era una mujer intempestiva, una mujer osada y llena de fuego. Él mismo lo dice. Él dice que apenas la vio fiebre en sus ojos. Es una metáfora hermosa para mirar la pasión. Es como la representación misma de la pasión. Y luego esta pasión que ella un poco trasladó hacia la ayuda social. Mira, yo creo que todos tenemos derecho a tener una voz. Pero hay quienes están en un estrado, sea político o cultural, hay quienes tienen a mano la cultura, bueno, escribir es tener a mano la cultura, hay quienes tienen medios de comunicación a disposición. Y ellos, estas personas, nosotros, me considero un poco parte de esto, tenemos además del derecho a una voz, el deber de llevarnos la voz de aquellos que no pueden hablar.
Y creo que Evita hizo eso. Evita se llevó la voz de los humildes. Evita se la llevó, digo, a cuestas. Se la llevó tan a cuestas y tan a pecho que le faltó poner un límite para cuidarse. Claro. La diferencia de edad que existía entre ambos, ¿se notaba en la interna de la pareja? Es una pregunta muy linda. Mira, no sé, Perón era un hombre que, propio a las contradicciones que te mencioné, en principio yo creo que había tenido una gran sensibilidad de muy joven y luego fue un hombre muy rígido, un poco más frío, y creo que ella le devuelve a él la sensibilidad y la pasión que él había perdido en la academia militar. Sí. Entonces me parece, y además a Perón le gustaban mucho las jóvenes, en ese sentido hay mucha gente, hay muchas historias que dice además, ¿no? Que habla de pedófilo, etc. No me quiero meter en eso, pero sí quiero que consideren, porque los hechos hay que evaluarlos en los contextos históricos en que suceden. En ese momento las mujeres se casaban muy jóvenes. Yo recuerdo a mi abuela que se casó a los 15 años con mi abuelo. Hoy en día no es ni bien visto, no entra en la cabeza, pero en ese momento sí. Y a Perón le gustaban, es cierto que le gustaban las mujeres jóvenes. Bueno, Eva cuando él la conoce tenía 24 años, ya no era tan joven, no era una niña, pero yo creo que no, la diferencia de edad jugó un poco en relación a la protección que al principio él tuvo con ella, al nombre que le dio. Él le da el nombre que le faltaba, a ella no la reconoció el papá. Entonces él le da el nombre que le faltaba y le da, no solo es un pueblo que la adoró y que la nombró hasta el final. Y me parece que un poco con eso él sanó su herida más profunda. Bueno, hemos estado dialogando con Cynthia Huila, que es la autora de esta historia de una pasión jamás contada, la historia de Eva y Juan. Evidentemente, yo creo que sin lugar a dudas, sino una de las parejas más famosas de la República Argentina, la más famosa de la República Argentina, con absolutamente trascendencia mundial. Así que ya está disponible, ha sido una buena excusa el estar dialogando con Cynthia para invitarlos a ustedes a recorrer las páginas de Eva y Juan. Muchísimas gracias por estos minutos, a ustedes, Cynthia. Muchas gracias a ustedes y a todos los uruguayos. Muy bien, un placer realmente. Estamos ya a las 10:21 minutos de la mañana. Hoy tenemos cierre musical. Cierre además, musical, ¿no? En minutos nada más. Bien, ya venimos.